Querétaro 24/7 Noticias. 7.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La opinión, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8:07. Aquí está el abogado y además le agradezco mucho a mi querido Alfonso Poncho Rodríguez, que nos haga favor en esta colaboración especial en este espacio de noticias. Mi querido Poncho, ¿cómo te va? Buenos días. Aurelio Yeyo Peña, como siempre, un verdadero privilegio saludarte, saludar al auditorio de Radar 107.5 FM. Radar News. Poncho Rodríguez, te tengo que preguntar porque de repente muchos no sabemos cómo se integra, cómo se define, cómo se organiza un presupuesto para el ejercicio público, para que los estados, para que los municipios, para que la federación pueda resolver, atender demandas y necesidades puntuales de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo se fijan, cómo se establecen estos criterios para que pues el gobierno pueda decidir si aplica aquí tanto dinero? Ayer la presidenta de México, la doctora Sheinbaum Pardo, por ejemplo, anunció una bolsa de 50,000 millones de pesos para Michoacán, cerca de 10,000 efectivos del ejército mexicano que estarán reforzando la seguridad. ¿A qué voy? El presupuesto es algo que viene etiquetado, que está ya estructurado, que ya desde antes de que comience el 2026 está definido para que entonces el gobierno en turno lo pueda ejercer conforme a lo que se comprometió y que fue aprobado por las y los legisladores que tú conoces perfectamente bien el ámbito, mi querido Poncho. Gracias, Aurelio. Gracias, Aurelio Peña. Efectivamente, como lo mencionas, el presupuesto de egresos de la Federación es un cuerpo legal, es una ley. Sí, claro. Una ley que, como la ley de ingresos, es aprobada por la Cámara de Diputados, por el Poder Legislativo a nivel federal. Ahorita me voy a concretar, hablar a nivel federal, aquí sería a nivel local. En el presupuesto de egresos se contemplan todos los rubros en lo que nuestros impuestos, nuestras contribuciones, todo el dinero que los ciudadanos pagamos, ya sea en el IVA, al comprar un pastelillo en la tienda, un refresco, al cargar gasolina, siempre estamos pagando impuestos en todo lo que vamos consumiendo, casi todo, pagamos impuestos. Todo ese dinero se junta y entonces entre los diputados, a propuesta del Poder Ejecutivo, de la titular del Ejecutivo Federal, la doctora Sheinbaum, los diputados lo aprueban, lo modifican, lo regresan para su estudio. Eso es lo que legalmente, de acuerdo a la Constitución, está establecido. Sí. Este año 2026 hay un presupuesto de 10.1 millones de pesos, es decir, 10.1 billones de pesos totales. Sí. El presupuesto en gran medida se va a destinar al pago de una deuda externa. Muchísimo dinero, como 18 millones de pesos el año que entra, se van a destinar solo al pago de los intereses de la deuda. De la deuda que se que se multiplicó en el sexenio del anterior titular del Ejecutivo. Del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De ese señor, sí. Se multiplicó la deuda. Entonces, nada más en intereses tenemos que pagar 1.8 billones de pesos. Se destinan, contrario a esto, mucho menos dinero, como 966,000 millones, muchísimo menos, al rubro de salud, que es a donde más va a ir el resto de los pagos. Sube un poquito en el rubro de salud respecto del año pasado, lo cual, pues, ya vimos que el año pasado no hubo realmente avances en esta materia, sigue habiendo escasez de medicinas, de infraestructura, en fin. Es triste que, por ejemplo, no se va a invertir en la competitividad del país, es decir, ciencia y tecnología. Una cosa es la inversión, que sí se incrementa en educación básica, media básica y educación media superior. Sí se va a incrementar un poquitito el presupuesto, pero en ciencia y tecnología el 0.8% del presupuesto total, es decir, casi nada. No va a haber nada para la innovación, nada. 1.1 billones de pesos, que es el 11%, para la educación básica, pero para la innovación
muy, pero muy poquito. Contrario a esto, pues 200,000 millones de pesos se van a destinar a defensa nacional. Ahora con la relación que tienen las Fuerzas Armadas con la seguridad pública, con la protección ciudadana, federal, se va a incrementar esto a 200,000 millones de pesos, pero a las policías locales y a las policías estatales, municipales. Sí, policías municipales, policías estatales, nada, prácticamente no va a haber aumento de nada. Es terrible porque la Guardia Nacional y el Ejército, ya lo hemos dicho antes, no pueden cubrir las labores que tan eficientemente, quiero decirlo, sobre todo aquí en Querétaro, no lo digo yo, lo dice el World Justice Project, que de eso hablaremos después. Vamos, la policía en Querétaro, o en lugares como Yucatán, en el municipio de Querétaro, en el municipio de Corregidor, aquí en Querétaro, municipio de Mérida, no sé, hay policías que son muy eficientes. La Guardia Civil en Nuevo León es una policía muy, Fuerza Civil se llama en Nuevo León, es una policía muy eficiente. La policía del área metropolitana de Zapopan, Guadalajara, y la policía estatal en Jalisco también son policías muy eficientes. Pues bueno, no van a tener incremento en el presupuesto, situación que pues es delicada, Aurelio Peña, porque va a haber un gran despilfarro en rubros como los llamados programas de bienestar. Si bien es cierto, se aumenta el presupuesto para la educación, también lo es que se va a regalar dinero a chavos que no, probablemente no estén estudiando, y solo por su edad se les va a regalar 24,000 millones de pesos, que les llaman becas del bienestar. El apoyo también para los adultos mayores, que no es malo, también implica mucho dinero del gasto público que se quitó de los fideicomisos y de los órganos autónomos para pues regalar. ¿Cómo es que se está regalando o entregando tanto dinero en programas sociales? Pues fue a través de además de redestinar lo que era para los órganos autónomos y rascándole de aquí y allá para una refinería y todo, bueno, se contrajo una deuda externa. Ahora estamos pagando más en intereses, estaremos pagando una deuda eterna, más en intereses, en demérito del gasto social. Es algo pues no tan complejo de explicar, Aurelio Peña, amigos del auditorio. A ver, si yo tengo presupuestados 10 pesos, me endrogo con otros 20. En un gasto familiar. Mi gasto familiar es de 10 pesos, pero me endrogo con otros 20 para regalarle a mis otros parientes. Voy a tener que pagar esos 20 a mis acreedores, y de esos 20 pesos que estuve regalándole a mis otros parientes, mis parientes no pagan nada, porque no contribuyen al gasto de mi casa, pues entonces ya tengo un déficit de 20 millones de pesos, y eso es lo que como país está pasando. Contraemos una deuda, estamos regalándole incluso petróleo a Cuba, estamos regalando dinero en efectivo o estamos repartiendo dinero en efectivo, y aquí también tenemos médicos extranjeros trabajando y cobrando salarios en plazas y posiciones que podían ser para mexicanos. Pero eso no está definido, no está estructurado, no estaba ya establecido para que dijeran en este rubro de justicia o de educación, de cultura, van a ser solamente esos recursos los que se pueden gastar. Pero es que votó por mayoría el bloque mayoritario. El bloque mayoritario de Morena y el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, que son los afines al oficialismo, pues están votando todo en bloque y a favor de lo que se les plantea. La oposición, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Revolucionario Institucional acusan opacidad en esta discusión y ya sabes, todo es fast track, es decir, rápido. Mira, yo tengo se gasta en cosas que suenan bien, pero el problema es que no se está promoviendo infraestructura. Viene una renegociación de un tratado de libre comercio, Aurelio Peña, cuando se acabe
la participación de México o se vea mermada la participación de México en el TEMEC y empiecen a cerrar empresas, va a haber menos empleos porque no habrá competitividad y al no haber empleos no hay dinero y si no hay dinero no hay consumo. Sí, esa es la parte de la economía política, de la economía Terrible. que además tenemos que tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, ahorita me están comentando. Pero hay que pagar. Oye, en este presupuesto también está considerado el aumento que al salario se han hecho algunos gobernadores, específicamente la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que ya se aumentó el salario que percibe mensualmente. Estos aumentos a los salarios de gobernadores y municipios se ven a nivel local. Aquí habría que preguntar, y es una pregunta muy inteligente por parte de la Del licenciado Lugo. Del licenciado Lugo. Uh-huh. El tema en Veracruz, por ejemplo, pues habría que preguntar, y también aquí en Querétaro, ¿no? Uh-huh. Habría que preguntar a los congresos de cada entidad federativa qué presupuesto están asignando para el aumento a los salarios. Si bien es cierto, en la Constitución se establece que nadie deberá ganar más que el presidente de la República, sí, pero acuérdate que los estados son libres y soberanos. Digo esto respondiendo a la pregunta, sí. Es muy interesante y habría que analizar allá en aquel estado o aquí en Querétaro también, si en el presupuesto de egresos se contemplan los emolumentos, los salarios para los servidores públicos, ¿no? Y qué cantidades se asignarán de sueldos, salarios, compensaciones y lo que fuera. Es un tema ¿no? interesante, es un tema que abre la puerta. Pero el chiste es que Rocío Nale solicitó un incremento del 25% por lo menos en la ley de egresos allá en Veracruz. En la entidad federativa. En Veracruz. Bueno, el punto es que quién regula, quién supervisa que ese dinero, que esos recursos realmente llegue a donde tiene que llegar. Nos queda un minuto. En las entidades federativas está la Contaduría Mayor de Hacienda o su equivalente, y a nivel federal eso pues ya no existe. Pues bueno, no, la Contaduría ya tiene un equivalente, sí. Ahora se llama la Entidad Superior de Fiscalización. Gracias, sí, Aurelio, por la corrección. Lo mismo a nivel federal como a nivel estatal. Hay una entidad en manos del Poder Legislativo que se supone fiscaliza la aplicación de esos recursos y que no haya subejercicios, ¿verdad? Claro. En fin. Mira, yo tengo aquí una resolución de Morena que me hace el favor de mandarme el diputado Luis Humberto Fernández, por cierto, y me dice, hablando del presupuesto. Un saludo al diputado Fernández. Fernández, diputado federal. Me dice, ¿habrá disminuciones a ramos autónomos? Sí, reconocen este presupuesto 2026, disminución al Poder Judicial, sí. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los órganos de administración judicial. De igual manera, habrá recortes al Tribunal de Disciplina Judicial, pero también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, además a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República. Recortes importantes en este 2026. Agradeciendo al diputado Fernández, su intervención, pues sí, esos recortes que son tan delicados ya se empezaron a ver desde el año pasado y se pusieron de relieve en los resultados del World Justice Project, donde México entre 141 países se encuentra en el 123 en la impartición y administración de justicia, muy por debajo de los países. O sea, este recorte va a ser peor. Todavía este recorte va a hacer las cosas peores y la reforma judicial ya fue un problema. La reforma judicial ya nos está representando problemas y hablo desde el punto de vista de abogado. Hay gente que no tiene ni idea de para qué está allí, que acaba de llegar. Hay otros de la Suprema Corte de la Suprema Corte y todo el Poder Judicial Federal. Del Poder Judicial Federal. Y mira, los resultados del World Justice Project son muy elocuentes. Si bien a nivel Querétaro, a nivel local, somos el número 1, uh-huh. a nivel internacional, estamos a la altura de países como Uganda, estamos a la altura de países como Nicaragua, El Salvador, Venezuela, un Cuba. retroceso severo en lo que tiene que ver con la impartición, y hay procuración que ver, de justicia. Tú le quitas presupuesto al Poder Judicial y a la Fiscalía. La Fiscalía es la que persigue los delitos. Aquí le quitamos a la Fiscalía General de la República. Sí, es la que persigue los delitos. Si de por sí era muy difícil y muy complicado perseguir el crimen e investigar los delitos, ahora que le quitas dinero a la Fiscalía estás limitando sus recursos. ¿Qué es lo que de cara al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC, se nos está pidiendo? Seguridad, entre muchas otras cosas, y seguridad jurídica. Entiendo. Entonces, seguridad de las instituciones. En esta tesitura
ahora, con todo respeto para los diputados que votaron a favor del presupuesto, Bien. creo que no es benéfico en un contexto global y en un contexto general esto que se aprobó. Vamos a ser un país más pobre. Mira, Teniendo recursos, teniendo dinero, teniendo manera. mi querido somos Poncho. el cuerno de la abundancia, pero yo creo que ese cuerno se va a acabar algún día. Sí, Este país tiene todo, pero pues, ahí tenemos te van todos los mexicanos. recursos naturales, tenemos talento, pero lamentablemente todavía no lo hemos aprendido a aprovechar y a distribuir. ¿Seremos un país más pobre? No lo sé. Habría que platicar, yo te puedo hablar desde el punto de vista legal, pero con algún analista en materia económica. Económicas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro inmediato? ¿Qué va a los pasar? próximos años para nuestro país? Habría que hacer para un panel, nuestros una diferentes estados. ¿Qué va a pasar en Michoacán, en Guerrero, en Querétaro, en Jalisco, en Nuevo León? En fin, ahí está la pregunta del país, de la nación, mi querido Poncho Rodríguez. Y aquí habla la bestia electoral que vive dentro de Aurelio Peña. Ya viene la época que más te gusta a ti, mano. La época electoral. bestia electoral. La bestia electoral. Se acabó el tiempo, señor licenciado. Sí, señor Muchas licenciado gracias, como don siempre, Yello. mi querido Poncho Rodríguez. Gusto en saludarte, Un gusto Aurelio. platicar contigo, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos a la pausa, vamos a darle de beber agua a la bestia electoral y regresamos con más aquí a la primera emisión. Volvemos. Gracias, Poncho. Gracias, Buen Aurelio día. Peña. Muchas gracias. Querétaro 24/7 Noticias.